Bueno, pues ¿quién está al volante? De momento, al volante de nuestro tiempo de análisis hoy, Agustín Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Agustín. Hola, buenas Y tardes. nuestro Hugo Pereira, que ha estado por las Galicias y ha vuelto en Bueno, y medio de llegué, mil peripecias. vamos, y llegué de casualidad. O sea, a las 6 llegué, o sea, estoy aquí ¿Qué te ha sentado pasado, de Hugo, en el tren? ¿Qué casualidad. te ha pasado en el tren? Bueno, bueno, el tren, ¿qué tren no hay? En Que no Galicia había tren, sigue entonces has cogido suspendido. el No, no, avión. no hay, o sea, no había y no hay en presente. O sea, sigue sin haber tren. O sea, en Galicia sigue sin haber tren, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta mañana a las 5 en la zona esta, yo estaba en Santiago de Compostela, pues a las 5:30 aproximadamente llegó la luz. A las 5:30 de la mañana, ¿eh? Llegó la luz. En ese momento yo no dormí nada en toda la noche, o sea que disculpadme de antemano ya por lo que pueda llegar a decir o no decir, pero vamos, a las 5:30 de la mañana me puse a conseguir un billete de avión. A esa hora, justo en cuanto volvió la luz, ya no quedaban prácticamente billetes de avión. O sea, desde Santiago de Compostela aeropuerto hasta aquí, hasta Madrid, hasta Barajas, o sea, quedaban a las 5:30 de la mañana 3 plazas. O sea, una cosa Un verdaderamente auténtico caos. alucinante, ¿no? Un caos absoluto, porque ¿No? insisto, o sea, los trenes es que no hay circulación. Claro, un auténtico caos. Bueno, amigos del diario, ¿qué tenemos encima de la mesa? Tenemos encima de la mesa algunas novedades, por ejemplo, que Portugal no se fía de Pedro Sánchez y está pidiendo a la Unión Europea una auditoría independiente que determine lo que ocurrió ayer en ese apagón que afectó a toda España y que se llevó por delante también la luz en Portugal. Portugal quiere una auditoría independiente de la Unión Europea, es decir, no se fía de lo que puede investigar Pedro Sánchez. Eso es lo que tenemos encima de la mesa. Y tenemos encima de la mesa también que Red Eléctrica avisó en febrero, o sea, hace ya 3 meses, de riesgo de desconexiones por las renovables. Es decir, aquí ya hay indicios de que la cosa estaba fallando, no solamente por lo que ya se sabe de Repsol, sino por cosas que pasaron ya incluso hace 3 meses, avisos, indicios. ¿Qué dice Pedro Sánchez? Como comentaba Benjamín López, bueno, pues que si no es Putin, le sirven los operadores privados. Pero es que los operadores privados no existen, porque Redella es una empresa controlada por el Estado, pero él se agarra a los operadores privados y este es el núcleo del relato que está montando Pedro Sánchez. Escuchen. La ciudadanía lo que sí que debe tener claro es que el Gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Agustín, el relato de Sánchez se está montando alrededor de la supuesta responsabilidad de unos operadores privados que no son tales, porque realmente la red eléctrica está controlada por la SEPI y por el Estado, aunque haya una parte privada, efectivamente, pero no son los intereses determinantes, los privados en esa red eléctrica. Sin duda Sánchez es un genio de esto del trampantojo político, porque, bueno, no voy a decir que fuera responsable del fallecimiento del Papa, pero al salir la noticia de la imputación de su hermano, debió decir aquello de sujétame el vaso, que apago la luz y verás la que vamos a liar, y dejamos esto para un tiempo y vamos a hablar de otras cosas que son mucho más importantes. Y además, al hilo de todo eso me dan la excusa para hacer determinadas cosas. A ver, parece claro, aquí todos, yo reconozco mi desconocimiento absoluto en relación con el funcionamiento del sistema de electricidad, de la luz en este país, más allá de encender o apagar el interruptor. Más allá de ahí no soy especialista en la materia. Pero lo que sí parece que es bastante evidente, porque de lo que se ha podido escuchar de los verdaderos especialistas y no de los todólogos, de estos que se sientan todas las mañanas y son capaces de hablar de todo, de la energía, de Corea del Norte, de Rusia, del Papa, de todo. Bueno, pues lo que se ha podido escuchar de la gente que es especialista es que parece que no hay ciberataque, parece que eso es algo absolutamente descartable. Pero ¿por qué mantiene Pedro Sánchez la figura del ciberataque como algo posible? Pues sin duda a lo mejor porque le interesa para poder potenciar una inversión en ciberseguridad que le permita saltar
ese 2% de la OTAN en no comprar armamento y poderlo vender a determinados sectores de la ultraizquierda de este país? Pudiera ser. Pero es que después tiene ya la desfachatez de atacar a las nucleares. Yo soy de la generación de nuclear no gracias, de aquellos verdes alemanes que empezaron a generar toda una corriente que ya está absolutamente superada en toda Europa, menos en el PSOE. Que en el PSOE siguen anclados en el antinuclearismo como forma de reivindicar el ecologismo. Pero tan es así que la propia Teresa Rivera, cuando ha desembarcado en Europa, ha admitido en todos los países europeos el uso de la energía eléctrica, excepto en España, que aquí no. Aquí vamos a ser más papistas que el Papa y vamos a ser más ecologistas que absolutamente nadie. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente parece que todo esto va a volver a servir como una cortina de humo que nos haga ver a Pedro Sánchez como un estadista, cuando más allá de todo eso lo que es un auténtico trilero en esto de la mesa política. Esta es la clave del asunto. Le voy a pedir opinión a Hugo, cómo está viendo él todo esto de la comunicación, cómo se está llevando la comunicación, lo del relato. Pero claro, lo del ciberataque está descartado desde un punto de vista técnico. Ya lo han descartado esta mañana. Lo ha hecho además el jefe, un técnico, el jefe de servicios de Red Eléctrica Española, que lo decía claramente, de ciberataque nada de nada, se descarta totalmente. Hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de red eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Claro, aquí, Hugo, ya descartamos esto del agente maligno, de saboteador del exterior, de Putin. Esto se descarta. Y entonces aquí ya nos encontramos con que, lo decías tú muy bien esta mañana, un derecho a la información que ha sido quebrantado absolutamente. No nos están informando y lo que nos están haciendo es colar un relato. Colar un relato para minorar el golpe que supone en un gobierno que toda una red eléctrica de un país desarrollado se vaya al carajo durante 15 horas en algunos lugares. Exactamente, no lo he dicho así esta mañana, Sí, Javier, que yo soy mucho más moderado en mis palabras y en mis formas yo te lo digo así. y en mis pensamientos. Es lo que nos están colando. O sea, yo desde luego eso no lo ha dicho Javier. Un relato para minorar el golpe. Para minorar un golpe ahora, de ese calibre. Porque es muy serio que en un país desarrollado la luz se vaya durante 15 horas en algunos sitios. Mira, yo te puedo contar mi experiencia personal, y sería yo creo que la misma experiencia de tantos compañeros periodistas que lo han sufrido en el día de ayer. Es decir, yo evidentemente estaba este lunes, ¿no?, colaborando en Televisión de Galicia. En cuanto ocurrió pues el apagón, evidentemente, como es lógico, se montó un programa especial para seguir la última hora. Bueno, yo en ese programa especial, para no incurrir en desinformación, porque considero que en momentos de crisis la desinformación y los bulos es lo peor que puede haber y hay que combatir la desinformación y los bulos, claro, pues iluso de mí se me ocurrió la idea de preguntarle a fuentes del gobierno, es decir, en pleno directo para aportar una información real, una información exenta de bulos, de desinformación. Bueno, yo le pregunto a fuentes del gobierno, no a Sánchez, o sea, a fuentes ya de gobierno, en fin, gente que leyó el mensaje y que no me contestó. Claro, luego, después de 6 horas, desde que comenzó a las 12:30 de la mañana, todo el apagón, hasta las 5:30 de la tarde, 6 de la tarde, no salió Sánchez. Pero es que ya no es que saliera el presidente del gobierno 6 horas tarde, es que incluso los periodistas que preguntábamos a fuentes de Moncloa, a fuentes del gobierno, tampoco contestaban. Entonces mi pregunta es, luego nos dan lecciones del gobierno a que cuidado con la desinformación, no digáis bulos. Entonces, ¿qué decimos si no hay información? ¿Qué contamos? Si le preguntamos a fuentes del gobierno y el gobierno no nos responde a los periodistas, ¿qué contamos? Contamos que no hay luz. Pues estamos así 5 horas contando que no hay luz, si les parece. No, pero no digáis bulos. Bueno, efectivamente, los bulos son un problema. La desinformación es un problema máxime en momentos críticos. Palabras textuales del gobierno. Claro. Pero lo que tendrá que hacer el gobierno, digo yo, evidentemente lo óptimo sería ya el presidente del gobierno, que tardó 6 horas en aparecer, pero al margen de eso, insisto, ya no es que el Sánchez no apareciera en 6 horas. Es que tampoco contestaban a periodistas, al menos a mí, quizás soy yo el que tuvo muy mala suerte, pero vamos, a periodistas tampoco contestaban fuentes del gobierno consultadas, y ya está bien, o sea, lo que no nos pueden hacer es dar lecciones de desinformación y de bulos, y al mismo tiempo desde el gobierno no responder a preguntas básicas que hacen vía WhatsApp periodistas, y que por cierto leen,
Porque el WhatsApp hay el doble cheque, el azul, etcétera, etcétera. Claro. Es decir, ya está bien de que toreen a los periodistas por parte del gobierno cuando hay momentos de crisis. Hombre, está muy bien, o sea, yo estoy a favor de no incurrir en bulos, critico los bulos, me parecen asquerosos los bulos, tanto que dicen estos que se llaman periodistas como también redes sociales. O sea, estoy desde luego de acuerdo que hay que combatir eso, estoy de acuerdo con el gobierno, pero hombre, que el gobierno, precisamente los que queremos contrastar información, no nos respondan. O sea, ya es una cosa de verdad que me puse mala leche. O sea, es una cosa verdaderamente alucinante, vamos, o sea, ya está bien. Hoy ha dicho Pedro Sánchez en la comparecencia siguiente al Consejo de Ministros, ha dicho, yo informé cuando tuve datos. Es creíble que un presidente del gobierno tarde 6 horas en tener información sobre lo que está pasando en la red eléctrica del país, que tarde 6 horas en tener algún tipo de información, que es lo que tardó exactamente en informar a la opinión pública de algo. ¿Es creíble eso? Hombre, si los datos se los tuvo que dar Beatriz Corredor, es creíble. Claro, es que efectivamente Beatriz Corredor debe ser una grandísima registradora, pero de energía debe saber bastante poco. Entre otras cosas, de menor importancia, alguien que genera, pues eso, lo que son las puertas giratorias. Evidentemente no es creíble, pero no es creíble porque, como bien dice Hugo, una cosa es que no te adelantes, una cosa es que no des una información errónea, pero lo que sí debe haber es una constante información, ya sea por parte del presidente del gobierno o por un ministro. Es decir, no, a lo mejor no hacía falta que hubiera salido el presidente del gobierno, sino el ministro del ramo, que debería haber salido a informar de cuál es exactamente la situación, en qué momento nos encontrábamos y cuáles eran las prevenciones que podía haber. El problema es que Pedro Sánchez utiliza la información como un medio de ataque, como un medio de uso del poder. Entonces, hasta que no tiene el mensaje que a él le interesa trasladar a la población, no lo da. Y te mantiene en un oasis informativo, como estaba explicando Hugo, y te mantiene con el checking visto, pero no contesto, hasta que no me interese contestar. La reflexión que me produce todo esto es, ¿alguien se imagina lo que estaría pasando en este país si hubiésemos sufrido una pandemia en la que hubiésemos estado 2 meses encerrados? Si hubiese habido un cierre del Parlamento decretado como ilegal por los tribunales, si hubiese habido subidas de la luz brutales que pusieron en grave riesgo a la población, si hubiese ocurrido como ayer, que la población se hubiese quedado un día cual ciudadano cubano sin luz y sin absolutamente medios, si gobernara un partido que no fuera el Partido Socialista, las calles habrían ardido hace ya muchísimo tiempo. Y esto es algo que nos debe hacer a todos reflexionar. ¿Hasta qué punto esta situación es admisible y hasta qué punto un gobierno que utiliza la información, un gobierno que utilizaba la información como arma arrojadiza, como algo que solamente le viene bien cuando la traslada y mientras tanto todo lo que no sea lo que se traslada del gobierno es bulo? ¿Hasta cuándo eso es admisible? Decía Agustín un nombre propio que me parece fundamental decirlo en este momento, Beatriz Corredor. Beatriz Corredor, 546.000 euros al mes de sueldazo, sin una formación específica que la califique para ser presidenta de la red eléctrica española. 546.000 euros al mes de sueldo. Beatriz Corredor, por cierto, que para más INRI negaba cualquier posibilidad de que en España hubiera un apagón como el que se produjo. Lo negaba además muy recientemente, escuchen. La pregunta es ese apagón que estamos escuchando estos días atrás, la amenaza de un gran apagón, porque hemos visto vídeos institucionales en Alemania, en Austria, y claro, una se pregunta, ¿el riesgo es real? En España no, desde luego. En España tenemos un sistema eléctrico, yo diría que el mejor del mundo, y no es falso patriotismo. El sistema eléctrico español es de los más seguros, de los más evolucionados y de los que tienen unos componentes más avanzados. Y por tanto yo lo primero que diría a todo el mundo es tranquilo, que no cambien sus hábitos de vida,
que en España no puede pasar. Tenemos además muchísimas tecnologías distintas para poder garantizar el suministro eléctrico. No dependemos de una sola tecnología. Cuanto más diversificado, más seguro y más difícil que se produjera una incidencia. Sabe usted que Camping Gas está disparando, ¿eh? Nos dicen las ferreterías que la gente está haciendo ya acopio de velas, de, bueno, pues, en fin, hornillos, por miedo a que haya ese gran apagón. Bueno, yo, la gente que naturalmente toma las decisiones que considera, pero más allá de sus hábitos habituales, salvo que quieran irse de excursión, que también está muy bien, pero no hay un riesgo ni a corto ni a medio. Agustín, 546.000 eurazos al mes de sueldo, como decías tú. Esta fue ministra de Vivienda con Zapatero, luego puerta giratoria y a vivir, y a vivir. Y ahora tendría que ser a dimitir, pero no dimite. Pero es que, bueno, cuando no se conjuga el verbo dimitir, se debe conjugar el verbo cesar. Es que, claro, dimitir, yo sinceramente a lo mejor también me resistiría a dimitir ganando esa fortuna, que yo sé que prácticamente en España solo ganáis tú y la señora doña Beatriz. Pero ciertamente... bueno, tú ganas un poquito menos. No te olvides de mí, hombre. Tú ganas un poquito menos, Hugo, Dios, también. hasta ahí, vamos a establecer los niveles, tú ganas un poquito menos. A ver, es que se ríen en tu cara, se ríen de nosotros y se ríen hasta con un punto de escarnio. Pero bueno, si tenemos el mejor sistema de electricidad del mundo, si somos un país formidable, si aquí ¿cómo se va a ir la luz? Aquí se iba la luz en la época de Franco. Con Franco sí se iba la luz, ahora no se va la luz. Y ahora resulta que, ¡pof!, se fue la luz. Pero no se fue 5 minutos. Se fue horas y horas y horas. Y dejó a gente absolutamente tirada por las carreteras, en los aeropuertos, en las estaciones de tren. Es que es absolutamente una tomadura de pelo. Pero fíjate, es que esa entrevista es tremenda. Por la sorna que contesta. Oye, que es que la gente se está comprando velas, se está comprando hornillos. La gente puede comprarse lo que quiera. Le faltó decir, la gente es tonta. Bueno, salvo que quiera hacer turismo, la gente es tonta. La gente no sabe lo que este partido, lo que yo estoy haciendo y lo que nuestro líder Pedro Sánchez está haciendo con la luz en este país. Tenemos la mejor luz del mundo. Y esta señora, que cobre mañana, es un disparate. Y es una muestra más de que es que, como diría aquel, hacen pipí encima tuya y dicen que llueve. Hugo, estaba comentando Agustín esto de ahora tenemos la mejor luz del mundo. A ver, es que Pedro Sánchez hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ya haciendo el relato que él quiere hacer, ha dicho, me han felicitado de otros países por lo pronto que se ha restablecido el servicio. O sea, la noticia no es que en un país desarrollado se caiga la luz, se caiga el tendido eléctrico hasta 22 horas en algunas regiones. No, la noticia ya no es esa. La noticia es que tenemos mucha capacidad de reacción y me han felicitado, ha dicho, en otros países. Eso es construir un relato. Eso es construir un relato. Yo creo que la noticia a día de hoy, en estos momentos, es que después de que la luz se cayó 22 horas, es decir, hasta que se restauró del todo esta misma mañana, o sea, 22 horas, y la única explicación que hay en estos momentos es que ha habido, abro comillas, una perturbación tan extrema y se produjo el cero. Esto es lo que dijo esta mañana Eduardo Prieto, director de operaciones de Red Eléctrica. Es decir, que la luz caiga 22 horas y que la única explicación que haya que es una perturbación extrema, ¿y de qué? ¿Se perturbó extremadamente lo qué? ¿Y de qué? Es decir, yo creo que la noticia es esa, ¿no? Es decir, que en un país desarrollado, que es donde se cayó la luz 22 horas y que en fin, que la única explicación que tengamos es que hubo una perturbación extrema, que no sabemos qué perturbó en la parte, parece, suroeste del país de España, y que hubo instalaciones, subestaciones, que hubo una perturbación extrema y que ello afectó a todo. Esa es la explicación que tenemos, pero perturbación extrema, ¿de qué y por qué? Exacto. Entonces, esa es la noticia, que a día de hoy, en estos momentos, no tengamos una explicación clara más allá de palabras grandilocuentes y con adjetivos calificativos gruesos, es decir, que no tengamos una explicación. Claro, ahora se está elucubrando, claro, porque cuando no hay información se elucubra. Entonces, aquí hay los apagonólogos, lo que dicen es que hubo tal cantidad de energía en ese momento que pudo, haber una sobreoferta, por así decirlo, y que se pudo ir todo al garete.
Es un poco la explicación, pero bueno, al margen de la explicación que hay aquí, insisto, no tenemos una explicación oficial hasta el punto de que el presidente del gobierno todavía no descarta el tema del ciberataque. O sea, Red Eléctrica dice, no, aquí no hemos detectado en el sistema ningún tipo de intromisión. Y sale luego, horas siguientes, Pedro Sánchez, presidente del gobierno, y dice, bueno, no descartemos nada. Cuando hacía 2 horas que había descartado Red Eléctrica el tema del ciberataque. No, pero Sánchez, no descartemos nada. Bueno, es decir, a día de hoy la noticia es que no tenemos una explicación clara de lo que narices sucedió este lunes. Esa yo creo que es la noticia principal en estos momentos. Y segundo, al margen de que sea la causa o no, y termino, lo que está claro es que en ese momento, mira que yo soy firme defensor de las energías renovables, de la transición, creo firmemente en el que existe un peligroso cambio climático que hay que atajar cuanto antes, pero lo que está claro es que en ese momento cuando ocurrió el apagón, el 75% de la energía estaba producida por energía renovable. Y el 15%, tan solo el 15%, por energía convencional, es decir, nuclear y gas. Es decir, yo creo que, en fin, yo soy firme defensor, insisto, de las energías renovables, pero creo que todavía la tecnología no está preparada para que prácticamente toda la demanda pues corra a cargo de la energía renovable. Y, o sea, yo creo que tiene que avanzar mucho más la tecnología para que finalmente la energía renovable se pueda acumular correctamente y se pueda producir para toda la demanda de un país. Que tan solo en ese momento el 15% de la energía fuera convencional, nuclear y gas, me parece un desequilibrio absoluto en estos momentos actuales en donde, insisto, la tecnología no está preparada para ello. Agustín, que tienes un poco de prisa, querías decir algo, ¿verdad? Sí, permíteme decirme que ciertamente al presidente Sánchez sí le han felicitado líderes internacionales, como no puede ser de otra manera. El presidente de Cuba, el señor Díaz-Canel, y Kim Jong-un le han llamado y le han dicho que cómo ha conseguido resolver el problema tan rápido. Que ellos tardan un poquito más. Evidentemente se ha convertido en un referente de este tipo de países que se encuentran en una situación precaria. Estoy seguro que ni el presidente de Alemania ni el presidente de los Estados Unidos le han llamado para felicitarle, no me cabe la menor duda. Brevemente quería preguntaros también, Agustín, que sé que tienes prisa por el asunto que nos ocupaba ayer.